Dios te bendiga. Aplauso para el Gracias. hermano, aplauso para el hermano. Búsqueme base bíblica y todo. Y lo va a leer usted de la Biblia suya de usted. Eso, eso. No, no, usted va a buscar. Escucha la Biblia, lea. Agarra la suya. No, no, la suya, la suya. Ajá, la suya. Vamos a ver. El hermano expuso, dio las citas, fantástico, y expresó que Jesús tuvo más hermanos. Y ustedes y yo también creemos que Jesús tuvo más hermanos. Claro que sí. Sí. Y ahí estamos de acuerdo, tanto él como nosotros. Y creemos lo mismo. Jesús tuvo más hermanos. Pero donde nosotros estamos es que María no tuvo más hijos. Donde nosotros estamos es que la Biblia nos dice eso. También él habló, y para yo recordar de lo que él habló, y él me puede recordar si se me olvida alguna cosa, que María no puede ser virgen, porque aquí hay una doctora, y dice, o una profesora, y dice que una mujer después que pare no puede ser virgen, y que no puede ser virgen de lógica, no, porque parió, claro, aunque eso no lo dice la Biblia, pero es de lógica. Es lógico, no es claro. Es la lógica, claro, pero aquí no estamos hablando de lógica, porque él dijo, aquí no vamos a hablar de lógica, vamos a hablar de Biblia. Él no me puede mostrar en la Biblia donde diga que es imposible que una mujer para y siga siendo virgen, y que Dios no lo puede hacer. Yo le puedo mostrar en la Biblia donde dice que María, a pesar de que parió, es virgen. Ese es el problema, y se lo puedo mostrar con la Biblia suya de usted. Él me dio nombres de los hijos de María, pero no me mostró donde dice que son hijos de María. Los nombres eran de los hermanos de Jesús. Y él supone, por lógica, no por Biblia, porque ahí no dice María parió a José, a Santiago, no lo dice. Por lógica, él utiliza la lógica, por lógica, si dice que son hermanos, lógica, y puso un ejemplo. Él puso un ejemplo, que yo lo agarré. Llegó el cura con los hermanos. Si decimos que llegó el cura con los hermanos, ¿qué vamos a pensar? Pues que son los hijos de su mamá. Ahora pregunto, cuando llegamos aquí ahorita, ¿sabe, pastor, para que usted lo sepa y ya comience a entender, que hoy llegó el cura con sus hermanos y con sus hermanas y están aquí? Dilo, pastor, dilo. No hermano por sangre y carne. Ahí está la respuesta. Pero sí son mis hermanos. Mientras que usted vino sin sus hermanos, los dejó en la casa. No vino con sus hermanos. No me refiero a carnales. El cura sí vino con sus hermanos y con sus hermanas. Pero si él me dice que son hijos de mi mamá, ¿quién va a creer que mi mamá parió toda esta chusma? Aquí está fuera de pote. Estoy usando la lógica porque él me habló con lógica. Con razón. Y yo, cuando le hable con Biblia, se lo compruebo con Biblia, porque usted me habló con lógica y me habló con Biblia. Y yo bailo al ritmo que me toque. Yo le hablo con lógica y le hablo con Biblia. ¿Sí me capta, pastor? Ajá. Hermanos, observen que no es pelear. No, Es simplemente compartir. Estamos compartiendo algo Claro que sí, fenomenal, fantástico. Yo no sé cuándo en la vida ustedes volverán a ver algo tan bonito como esto, los hermanos reunidos compartiendo la palabra de Dios. Yo no sé cuándo. Es algo maravilloso, fantástico. Otra.
Otra, el hermano dijo de lógica, no con la Biblia, con lógica. No sé si usted es profesora o doctora porque se me olvidó. ¿Doctora o profesora? Profesora. Profesora. Él dijo, profesora, eso no es que primogénito significa primero entre varios. Y el primogénito de lógica, que es primero porque hay más, o si no, no sería primero, sino sería unigénito, único. Lógica. Primogénito primero, entre varios. Unigénito, único. Y de Dios se dice que el unigénito, ¿verdad? Dice el hermano. Y que dice que la carne de María es primogénito. Él está utilizando la lógica. La lógica. Y Lucas 2:7. Ajá. Sí. Está bien. Ya él me dio toda la cita y yo me la sé también. No me la sé. No creo que usted no me la sé. Yo me la sé. Ahora, la otra. Él me dijo, José, el niño me perdió en el templo y tenían 12 años. De lógica. El esposo, ella esposa, 12 años. El cholo, la cachachola. No se puede. No se puede. De lógica. Pero no me ha mostrado nada con Biblia. No, claro, claro. Pero yo estoy utilizando la lógica y después utilizamos la Biblia. Primero la lógica. Él me dice que bueno, que llegaron y lo describe los hermanos de Jesús y los apóstoles. De lógica, que los apóstoles entonces no son los hermanos. De lógica que los hermanos son los hijos de María. De lógica. Ahora yo lo voy a mostrar con la Biblia. Todo esto que estoy diciendo con lógica. Primero, voy a mostrarle primero, voy a comenzar por el asta. Voy a comenzar por el asta que me leyó el hermano. Y como usted lo leyó a él, me lo lee a mí. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 25. Él me dijo, ahí, no hable, no, presten atención. Él me dijo, ahí dice que José no tuvo relaciones con María hasta que dio a luz un hijo. De lógica, el hijo primogénito, de lógica. Entonces, después, sí tuvo. Esa es la lógica. No olviden la lógica que él utilizó. Hasta significa que en ese momento no tuvo relaciones, pero después sí tuvo relaciones. Esa es la lógica. Como él utilizó la lógica con la Biblia ahí, yo utilizo la lógica con la Biblia. Léame lo que él leyó. Mateo 1:25. Me dice cuando la cámara vaya fallando. Mateo 1:25. Dice así: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahí. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Hasta quiere decir que después sí. Pero aquí me da un dato curioso. Él me decía que hasta quiere decir después que sí, y ahora le voy a comprobar que no quiere decir después que sí. Segunda de Samuel, que él mismo la va a leer. Segunda de Samuel 6:23. ¿Cuál es la lógica? No la conoció hasta, quiere decir que después sí. Recuerden que lo que ellos dicen la lógica, hasta significa que después sí. Repítalo. Ustedes que lo están viendo por internet,
Hasta significa que después sí. Pastor, a ver si estoy confundido. Ya, espera un momentico, pastor. Pásenle el micrófono ahí. Pásenle. Segunda de Samuel 6:23. A ver, pastor, lo están filmando. Respóndeme la pregunta. ¿Es cierto que usted afirma que la palabra hasta quiere decir que hasta ese momento no tuvo relaciones, pero que después sí? Sí, ¿Eso es lo que usted afirma? sí. Esa es la Así lógica. dice. Así lo dice. Así lo Y dice. así lo dice. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué más le voy a meter ahí? Ahora usted... ¿Qué más voy a No, más nada, más nada. Más nada, así dice. yo Así no lo puedo- dice y así lo dice. ¿Y qué vamos a hacer? La palabra hasta quiere decir que después sí. Ahora usted me va... No se olvide que después sí. Léame y va a buscar la palabra hasta y usted me va a decir después sí. Segunda de Samuel 6:23. Dice así: Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos No tuvo ya hijos. hasta el día de su muerte. Ahora pásele el micrófono. ¿Hasta qué significa? Que después sí. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pregunto, ¿después de muerta tuvo hijos? No, porque era estéril. Usted me dijo que después sí. Era estéril. Usted me dijo que hasta... Pero ¿cómo iba a tener si era estéril? No. Si era estéril, no. Si estaba muerta. No, pero es que ella no podía tener hijos porque era estéril. No, pastor, es que dice... A ver, léale de No nuevo, me pastor. confunda una cosa con la otra. A ver. Ya va, perdone. No me confunda una cosa Perdone, gente que me está viendo por internet del mundo entero. O él no quiere aceptar o yo lo estoy confundiendo. Ustedes escucharon y lo podemos retroceder el video. Retrocedan el video porque ustedes lo tienen en la casa. Ustedes lo están viendo. Retrocedan el video cuando él dijo que hasta, y yo le pasé el micrófono, significaba que después sí. Ahora cuando llega a donde dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijo hasta el día de su muerte, entonces dice que yo lo estoy confundiendo. No, usted está confundiendo la palabra. Yo no. Yo estoy en la verdad. Ustedes son testigos. Yo, pastor, como no es una, sino exponer ideas, y yo estoy exponiendo la idea porque usted la expuso. Pastor, lo que yo quiero decir aquí, con el respeto suyo, no es lo que estamos haciendo como hermanos. Pastor, mire, la palabra hasta no significa que después sí, pastor. Porque Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y eso no significa que después sí. Si leemos el contexto, y usted lo tiene que saber, es un castigo que Dios le puso Claro, yo le estoy diciendo, sí, ella pero se lo voy a pretende- dar el contexto. ¿Cómo iba a tener Pero, citado el terio? sí, pastor, lo voy a explicar. Ah, Yo lo voy a explicar. Entonces, Yo ¿cómo lo voy va a tener si...? Sí, pastor, lo voy a explicar porque ahora me toca hablar a mí y usted ya habló. Y usted explicó, yo lo escuché. Mire, hermano, mire. El contexto de Mical, hija de Saúl, 2 Samuel 6:23, comienza en el 6:1 en adelante. El 6:1 en adelante dice que el pueblo iba con el arca de la alianza y encima iban los ángeles, encima del arca de la alianza, lo cargaban. ¿Ah? Y entonces David comenzó a danzar delante del arca. Y Mical lo vio, lo despreció y se burló de él porque estaba danzando. Y ella decía, para entretener a las mujeres, cuando David estaba danzando era para Dios. Entonces Dios le puso de castigo que no tendría hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué significa en castellano? En castellano significa que Dios promete algo y lo cumple. Entonces, si Dios lo prometió, no significa que después sí. No, está diciendo que hasta el día de su muerte no tuvo hijos porque se cumplió lo que Dios había dicho. ¿De acuerdo? El hasta significa se cumplió lo que Dios dijo. Dios lo prometió, Dios lo cumplió. Punto. Es testigo Dios. Hasta ese momento se murió. Dios es testigo que así sucedió porque Dios lo había prometido. Miremos el contexto de Mateo 1:25. En el contexto de Mateo 1:25, lo lee el hermano, está también prometido algo. Dios también prometió algo. Y eso que Dios prometió, se cumplió. Y como se cumplió, entonces dice la Biblia que eso, ¿cuál era la promesa? Ustedes lo van a ver. Y eso se cumplió. Mateo 1:22. Yo soy el que estoy diciendo la cita. Usted escucha. Mateo 1:21. Escuchen. No, perdón, vamos a respetarlo, A ver,
dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Siga, pastor, siga. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció Todo esto aconteció. para que se cumpliera Ahí lo está. que dijo el profeta. Todo eso se cumplió, todo eso sucedió para que se cumpliera. Es que Dios había dado una promesa y el pueblo tiene que saber que eso se cumplió. Entonces, ¿qué fue la promesa? ¿Y qué fue lo que se cumplió? Siga con la promesa. El profeta había dicho, siga, se cumplió. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Estaba prometido, promesa. y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, yo respeto su opinión, pero estoy explicando cómo en la Iglesia Católica se entiende el acta. El acta significa que Dios lo había prometido y que Dios no falla. ¿Cuál era la promesa? La promesa sería que una virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo. Las dos cosas. Usted ve que la promesa no era solamente que la virgen quedaría embarazada. Así no era la promesa solamente. La promesa era dos cosas que el pastor lo puede leer de nuevo. Se cumplió la promesa del profeta. ¿Cuál era la promesa del profeta de Dios? Escuche, dos cosas. Verso 23. Dos cosas. Una virgen concebirá. Ahí está la primera cosa que se cumplió y que Dios había prometido. Una virgen concebirá. Virgen antes del parto. Esa es la primera parte. La segunda parte de la promesa. Y dará a luz un hijo. La pregunta es, ¿quién dará a luz un hijo? La virgen. Y era una promesa. Ahí no hay un punto y aparte donde diga, la promesa es, y María, la virgen dará a luz un hijo, punto y aparte. ¿Sería virgen solamente antes del parto? Porque esa era la promesa de Dios. Pero como hay una coma, la promesa continúa. Y dará a luz un hijo. Caramba. Entonces la promesa se cumplió. No una parte de la promesa. Virgen antes del parto. Sino dos partes de la promesa. Virgen antes del parto y después del parto. Ahora bien, si leemos la promesa cuando se hizo, que se cumplió, entonces le respondo, no con lógica, sino con Biblia, al hermano, con el respeto que merece, no para ofenderlo, sino para que él sepa por qué nosotros, los católicos, decimos que María es virgen. Y cómo creemos en una locura tan grande como decir que una mujer para y siga siendo virgen. Porque eso es una locura. La misma pregunta que le hizo la profesora, yo se la hago. ¿Es posible que una mujer para y siga siendo virgen? Por lógica no. Quitemos la lógica porque nosotros no somos de lógica, somos cristianos. Creemos en la palabra. Vamos con la palabra. Isaías, pastor. Isaías 7:10 al 14. En Isaías 7:10 al 14, queridos hermanos, Dios va a explicar por qué ustedes y yo creemos algo que está por encima de la lógica. Que María es virgen sin tener relaciones con un hombre, quedó preñada y pariendo siguió siendo virgen. No por lógica, sino por Biblia, por fe, por la palabra de Dios. Isaías, déjenme decirle, profeta de Dios, hombre de Dios que no dijo mentiras, sino que habló de parte de Dios, más de 500 años antes de venir Cristo, habló al pueblo de parte de Dios. ¿Y saben qué dijo de parte de Dios? Una señal de cuando el Mesías llegaría. Una señal. Y el pastor la va a leer.
Escúchenlo. Libro del profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, dice así. 10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, Jehová es Dios. De modo Pide. que Jehová es Dios significa que no es un hombre el que está hablando, sino es Dios. Siga. habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios, demándalo ya sea abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Observen que Dios está dispuesto a hacer lo que sea para demostrar que Él es Dios y es poderoso. Amén. Él está retando a Ahaz, ¿es que llama? Sí. Ahaz, ¿no? Acaz. Él está retando a Acaz. Pídeme una señal. ¿Quieren saber que yo soy el Todopoderoso? ¿Quieren saber que yo soy el Señor? Pide una señal. Arriba en el cielo, abajo en la tierra. Lo que pida, 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 pida. Ajá, cuando vio que Dios estaba así, y la señal era para cuando llegara el Mesías, ajá, dijo, no voy a tentar al Señor. Escúchelo. Sigo los versos que siguen. Sí, papá. Dice así, no pediré ni tentaré a Jehová. Se asustó. Dijo entonces el profeta Isaías, oíd ahora casa de David. Casa de David era donde venía el profeta. No olvide, casa de David era donde vendría el profeta, el Mesías, el Salvador. Oiga, casa de David. No os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a Dios. Está molesto porque la gente preguntaba, ¿y viene el Mesías? ¿Será verdad que viene el Mesías? Como ahorita que dice la gente, viene el Mesías y viene en segunda venida, que el hermano comenzó hablando de la segunda venida, que creemos que viene en segunda venida, y algunos dicen, sí, la segunda venida, todo el tiempo que la segunda venida, y sí, va a venir, sí, va a venir, sí, va a venir. Bueno, sigan. Por tanto, el Señor mismo dará señal. Aquí está, deténganse ahí. ¿Quieren saber que yo soy Dios poderoso? Pide la señal. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, para que se den cuenta que yo soy Dios. Le voy a dar esa señal. Ajá, Dios no. Entonces digo Dios, pues si no la pide, yo mismo le voy a dar una señal. Antes de continuar, lo que me están viendo por internet, público presente, una señal es algo normal o algo fuera de lo normal. Una señal, por ejemplo, la muchacha, el novio le dice a la muchacha, mi amor, yo quiero ir a visitarte esta noche. Yo quiero que me diga cuál es la ventana del cuarto suyo. Dame una señal. Y la muchacha le dice, todas las ventanas tienen una cortina. La ventana que tenga una cortina, esa es la mía. ¿Le dio señal? Para que sea una señal tiene que ser algo distinto. Todas las ventanas tienen una cortina. La que no, ¿ve que es la diferencia? La que no tenga cortina, esa es la mía. Una señal. Ninguna tiene cortina. La que tenga cortina, esa es la mía. ¿Ven la señal? Y la señal puede ser doble. La que tenga una cortina color azul, verde, lo que usted quiera. Puede ser, la condición es cortina de color tal. 2 en 1. Cuando Dios le va a dar una señal, es, pregunto, ¿algo normal o fuera de lo normal? Fuera de lo normal porque es una señal. Ahora, como Él es Dios, es una señal grandiosa para que vean su poder. Nunca vista. Porque Él es Dios, no lo puede hacer nadie, solo Él. Fuera de la lógica, fuera de lo normal. Porque Él es Dios y lo va a hacer. A ver, ¿cuál es la señal fuera de lo normal? Dale. El 14 dice, por tanto el Señor mismo dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. 2 cosas. La señal es, concebirá y dará a luz un hijo. No le puedo quitar la I. No le puedo quitar lo que sigue después de la I, porque violo la señal. Corto la señal de Dios. Pero es que es algo imposible, ¿verdad, doctora? Que una mujer para y siga siendo virgen si
sí es imposible. Pero doctora, la misma pregunta le digo. Epa, ¿será posible que una mujer sin tener relaciones con un hombre, estando bien lejos de un hombre y no tocó ningún hombre, quede preñada? Eso no puede existir. Eso es fuera de lo normal. Eso no ha existido. Así sí existió una sola vez. Pero eso fue una señal fuera de lo normal. Y fue la señal que el Todopoderoso lo dio por su cuenta. Nadie se lo dijo. No fueron los católicos que le dijeron, ponga por señal que María es virgen. No, dijo, vean, la señal es esta, que yo, Jehová, según la traducción de ellos, les dará. Vean que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahora, hermanos queridos, realmente es una cosa difícil de creer. Si un ateo nos escucha a nosotros diciendo que María quedó preñada, embarazada, por obra y gracia del Espíritu Santo, sin tocar a un hombre, sin que un hombre lo tocara, ¿qué va a decir el ateo? Que nosotros estamos locos. Eso no existe. Y el ateo puede hacer la misma pregunta al público. ¿Puede una mujer quedar preñada sin tener relaciones con un hombre? Y el público le va a decir no. Ahora ven que es mentira lo que enseñan los cristianos, que Jesús vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso es mentira. Le cayeron una muela. Entonces, cuando los cristianos nos aferramos a la fe y decimos, sí, María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, eso es imposible, pero eso fue la señal que Dios Todopoderoso le dejó al pueblo para que supiera que había llegado el Mesías. Y si Él lo dijo, yo lo creo, aunque esté fuera de la lógica. Ahora observen algo, hermanos. Observen algo. ¿Qué tal que dijera Dios al pueblo, les voy a dar una señal? Miren que una mujer va a tener relaciones con su esposo, va a quedar preñada, va a dejar de ser virgen y va a parir dejando de ser virgen. Esa es la señal. Y cuando vean esa señal, ha llegado el Mesías. Nos dejó en el aire. Eso es normal, eso no es señal. Pero una mujer va a tener relaciones con su esposo, va a quedar preñada, va a parir, deja de ser virgen. Eso es lo normal. ¿Dónde está la señal? ¿Dónde está la muestra del poder de Dios para que el pueblo crea que ha llegado el Mesías? No. Nosotros los católicos también nos cuesta creer que María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo sin tener relaciones con un hombre. Pero lo creemos porque nos doblegamos a la palabra. Pero la misma palabra que dice que quedará embarazada, la Virgen, dice que la Virgen parirá un hijo. La misma palabra dice las dos cosas. La Virgen quedará embarazada y la Virgen dará a luz un hijo. ¿Cómo será eso? Me dijo un día un hermano que estábamos hablando. Señor cura, por favor entonces explíqueme cómo salió el niño. Y entonces yo le creo, porque para mi mente no cabe que María haya sido virgen después del parto. Le dije, mire pastor, para mí después del parto no es tanto el problema. Para mí el problema es antes del parto. Porque imagínense que usted tenga a su hija de 15 años y llega y le dice, papá, mire, ¿y eso, hija? ¿No tuvo con nadie? Con nadie. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Mire, eso sí es bravo para mí. Para usted a lo mejor lo bravo es que para y siga siendo virgen. Pero para mí lo bravo es que quede embarazada sin tener relaciones con hombre. Eso para mí no cabe aquí. Por favor, me dice cómo entró el niño. Y yo le digo cómo salió. Si usted no me dice cómo entró, yo tampoco le digo cómo salió. Ahí me dijo, fácil. Entró por obra y gracia del Espíritu Santo porque así estaba profetizado. Le dije, ahora yo también le explico.
El mismo que profetizó fue Isaías. Y en la misma cita dice que dará a luz un hijo. De modo que entró por obra y gracia del Espíritu Santo y salió por obra y gracia del Espíritu Santo, y en castellano significa, ni usted lo entiende, ni yo tampoco, pero lo creemos. Porque no es de lógica, es de fe. Ahora bien, usted me puede decir, pero a lo mejor también utilizando la lógica. ¿Para qué Jesús, cómo va a salir y ella va a seguir siendo virgen? O sea, entienda cómo, estando eso cerrado, cómo va a salir. Sí, es verdad, es algo muy difícil, pero es una señal que Dios le dio. Lo que nos falta entonces es comprobar que esa señal se cumplió o no se cumplió. Ya lo vimos, pero lo vamos a reafirmar para que vean que sí se cumplió, que la Virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo. No solamente una parte, la que ellas enseñan, sino las dos partes, la que enseñan ellos y la que enseñamos nosotros, las dos. Y esta lo volvemos a repetir en el Mateo 1, 21 que leímos, porque me interesa la explicación de por qué parió y siguió siendo virgen. Y está aquí, en el 1, 21 de nuevo. Siga, lo lee por favor. Dice así: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ahí deténgase, primer clave. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Versículo 21, ¿sí, pastor? Sí. 21. Le pondrá por nombre Jesús. Luego viene el 22 y el 23, que va a leer el pastor, pero no se le olvide, ¿cuál es el nombre? Jesús. Siga, pastor. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Lo que el profeta dijo, ¿se cumplió o no se cumplió? Si la Biblia dice que se cumplió, yo lo creo, con el respeto del hermano que es libre y no lo puede creer, pero yo sí lo creo. Él cree una parte de la señal, yo creo las dos partes de la señal. Como no estamos peleando, él me respeta a mí y yo lo respeto a él. Él expuso lo que él creía y yo expongo lo que yo creía. Él utilizó la lógica, yo utilizo la lógica. Él utilizó la Biblia, yo utilizo la Biblia. Y ustedes oyen y miran. Listo. ¿Se cumplió? Sí se cumplió. Porque el católico afirma rotundamente, con firmeza, y lo defiende, que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto? Porque se cumplió la promesa grandiosa que Dios le había dado al pueblo de Israel, que una virgen quedaría embarazada y daría a luz un hijo. Y viene y sigue, pastor. Sigue. ¿Puedo preguntar algo? Ahorita, a lo que termine la idea, le doy Pregunto chance. algo, ¿no? Sí. Dice, pero no la conoció. No, pastor, ¿dónde iba? El 23. El 23, sí, pastor. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso fue lo que se cumplió, que una virgen concibió y parió un hijo. La virgen. Diga. Y le pondrás por nombre Emmanuel. A ver, ¿cuál era el nombre que tenía que colocarle? Ahora me confundo. Ahora me confundo. Acaba de decir en el 21, Jesús. Le pondrán por nombre Jesús. Y en el 23 le dice, le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De paso lo traduce. A Jesús, ahí creo que no lo traduce. Ahí, no sé, a lo mejor lo traduce, creo que no lo traduce. Él salvará a su pueblo. Bueno, también. Pero aquí lo traduce. Caramba, mire. Aquí dice llamará Jesús y aquí dice llamará Emmanuel. ¿Qué pasó? ¿Dios se está contradiciendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el nombre? ¿Jesús o Emmanuel? Pero cuando dice Emmanuel, da la explicación. ¿Qué significa? Dios con nosotros. ¿Y por qué lo explica Dios con nosotros? Porque antes había dicho que siendo virgen
quedaría preñada y pariría. Por si alguien pregunta, ¿cómo será eso? Porque parió al Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso usted y yo no lo llamamos Emmanuel, lo llamamos Jesús, porque Jesús es el nombre y Emmanuel es la explicación de por qué ella es virgen. Porque el niño que nació es Dios y por tanto no le rompió la virginidad a María, porque el que parió fue a Dios.